Ayer leía al maestro Ricardo Sevilla en Twitter precisamente. Y Ricardo Sevilla escribía este tuit. La senadora panista Lili Téllez se enojó y escribió una carta al diario Basta para hacer algunas precisiones sobre mi columna. Claudia Pavlovich dio casi 5 millones de pesos a hermana de Lili Téllez. Mañana le respondo, escribía Ricardo Sevilla. Solo espero que no quiera golpearme al exponerle mis argumentos. Bueno, como nosotros también publicamos de voz del maestro Ricardo Sevilla esta información sobre la senadora Lili Téllez, es para nosotros relevante leer la carta de Lili Téllez y leer lo que le responde o escuchar lo que le responde. En este caso, no voy a leer lo que publica en el diario Basta para escuchar la opinión y la respuesta del maestro Ricardo Sevilla, pero si me permite, voy a leerle como puedo, con lo que tengo, de esta copia de la carta de Lili Téllez, lo que escribe la senadora del PAN, senadora panista de Sonora, Lili Téllez, en la Ciudad de México a 26 de mayo de 2022. Y le envía la carta al señor José Enrique Sánchez Márquez, director del periódico Diario Basta. Dice, señor Sánchez, en relación a la columna, en el espacio Los Datos Duros, titulada Pavlovich dio casi 5 millones de pesos a hermana de Lili Téllez, publicada en la edición impresa del periódico Diario Basta el día 26 de mayo de 2022, en la página marcada con el número 5, así como en su versión online, diariobasta.com, Los Datos Duros, Pavlovich dio casi 5 millones de pesos a hermana de Lili Téllez y firmada por Ricardo Sevilla con el fin de complementar la opinión de sus lectores, me permito hacer las siguientes precisiones. Sostengo que no he tenido ningún tipo de relación ni injerencia respecto a las actividades laborales de mi hermana y de su esposo. A lo largo de mi trayectoria he realizado diversas actividades para dar apoyo a los niños con cáncer, sin importar el lugar, hospital o albergue público o privado en el que se encuentren. En diversas ocasiones he denunciado públicamente y ante las autoridades correspondientes los actos de corrupción cometidos por Claudia Pavlovich, exgobernadora de Sonora, quien hasta hoy no ha asumido responsabilidades debido a los acuerdos de protección pactados con Morena y el presidente Andrés Manuel López Obrador. La columna de opinión Pavlovich dio casi 5 millones de pesos a hermana de Lili Téllez. Está basada en supuesta información que ofrece una apreciación incorrecta de los hechos. Por lo anterior expuesto y con la finalidad de que no se genere una percepción errónea en la opinión pública y sociedad en general sobre mi persona y con fundamento en la ley reglamentaria del artículo 6 del párrafo primero de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en materia de derecho de réplica, agradezco a usted que se publique la presente aclaración. Atentamente, Lili Téllez, senadora de la República. Lo que me parece de una gran hipocresía de la senadora, de la servidora pública, de la funcionaria que me tiene bloqueado en Twitter, contrario a lo resuelto por la Suprema Corte de Justicia de la Nación en torno a estos actos de censura. Por cuestiones económicas yo no he podido darle un seguimiento legal a ese bloqueo que tiene Lili Téllez, pero ahora resulta que se basa en la Constitución para pedir su derecho de réplica. Más aún, mira nada más cómo es de sinvergüenza Lili Téllez. Se burló de mí diciendo que soy la muñeca fea de trapo que llora por los rincones. Ahora, ¿quién es la muñeca fea de trapo que llora por los rincones pidiendo réplica, Lili Téllez? Me amenazó diciendo que cuidado cuando me la encontrara porque ella tenía más pantalones que yo. Y me ofrecieron la réplica. Entendió el que entendió. Por cierto, a estos personajes que como yo chillamos, diría Xóchitl Gálvez, se le dice en su pueblo, chillón, chilletas, mañana te compro 1 kilo de galletas.
¿Por qué no se la canta? Se la recuerda a Lili Téllez, Xóchitl Gálvez. Nótese mi sarcasmo. Mi querido Ricardo Sevilla, te saludo con mucho gusto, maestro. Pues Lili Téllez envió esta carta al diario Basta como réplica. Me imagino que tienes mucho que aportar tú también. Y se equivoca de medio de comunicación, querido Vicente, público memorioso, porque la debió haber enviado a Sin Censura, porque en Sin Censura fue donde publicamos, donde dimos a conocer esa investigación especial. Se equivocó por completo, dio un resbalón. Allá retomamos en un pequeño espacio esa investigación especial que presentamos aquí. Hará cosa de un mes más o menos. ¿Cómo crees que nos va a hacer llegar una carta? Nos va a legitimar a este medio pedorro que no está a la altura de su majestad. Perdón por interrumpirte, Ricardo, pero si no lo sacaba se me hacía cáncer en el pecho. Sí, pero bueno, aquí ya está respondiendo y eso quiere decir que está muy atenta al trabajo que realizamos, pero aquí no se trata de lo que ella pretendía. Ella pretendía un debate, pero no hay debate. Para debatir, Vicente, público memorioso, se necesitan ideas, se necesitan argumentos, y aquí no los hay. A Lili Téllez se le olvida, o quizá nunca lo supo, que un debate es una fórmula comunicativa, y que lo anote, que ponga ahí su cuaderno o sus asesores, para que sepa que consiste esencialmente en la confrontación de diversos puntos de vista respecto a un tema, a una temática en particular. Pero Lili Téllez, Vicente, no quiere debatir. Lili Téllez quiere imponer su punto de vista, pasar por encima de los argumentos, cueste lo que cueste. De ahí que haya decidido yo darle esta respuesta a la señora Lili Téllez con datos duros. No se la voy a leer tampoco, porque yo sí tengo memoria, no necesito asesores para responderle. Mire usted, senadora panista, sí panista, antes morenista y antes empleada de Ricardo Salinas Pliego. No la quiero herir, simplemente estoy describiendo sus trabajos. Mire usted, María Lili del Carmen Téllez García, me ciño estrictamente a responder su carta, una carta, por cierto, obispal, donde intenta usted desacreditar los hechos periodísticos que yo expongo en mi columna, ahí en la columna de Basta, y que antes publiqué aquí, di a conocer como una investigación especial. Le va la siguiente aclaración, agárrese. En mi columna, esa que usted cita, Claudia Pavlovich entregó casi 5 millones de pesos a su hermana, a la hermana de usted, la hermana de Lili Téllez. Usted, senadora, dice que yo ofrezco a los lectores una apreciación incorrecta, porque usted, Lili Téllez, no ha tenido, dice ahí, ningún tipo de relación, se lo subrayo, ningún tipo de relación ni injerencia respecto a las actividades laborales de su hermana y de su esposo, o sea, de su cuñado. Pero usted miente, y miente con todos los dientes, y miente descaradamente. Usted, Lili, intenta salvaguardar su imagen a toda costa, pero no puede manipular la realidad. Y le digo por qué. Porque la realidad está ahí, aunque le guste, aunque a usted le guste o le disguste. Yo le voy a hacer una pregunta. ¿Por qué, si usted no tuvo ni tiene relación con su hermana, ¿por qué entonces estaba en mayo de 2017 en la inauguración del albergue de la Fundación para Niños con Cáncer Movimiento RAS, que le pertenece a su hermana, Claudia Téllez García, y a su cuñado, Carlos Espinosa de los Monteros? No que usted, senadora, no ha tenido ningún tipo de relación, no que usted no ha tenido relación respecto a las actividades laborales de su hermana y de su cuñado. ¿En qué quedamos? Decídase. ¿Sabe usted lo que escribió Lili Téllez? ¿Realmente usted lo escribió? Sospecho que no. Y sospecho que no lo hizo porque su carta aclaratoria no tiene, además de pies ni cabeza, absolutamente nada que ver con el contenido de mi columna. Y si usted la escribió, sería terrible que lo aceptara, porque eso quiere decir que no entendió mi texto. De ser así, entonces usted, Lili, tiene una pésima comprensión de lectura. Ahora, usted sostiene en esa respuesta que en diversas ocasiones ha denunciado públicamente los actos de corrupción cometidos
por Claudia Pavlovich, exgobernadora de Sonora, donde está la asociación de su hermana, en la que usted, donde dice que no tiene ninguna relación, se presenta ahí, en un espacio laboral. Eso, senadora Telles, ya es más preocupante. Y es más preocupante porque acusando de corrupta a la exgobernadora priista, usted no se percata, tan en la luna está, que está aceptando que su hermana Claudia Telles y su cuñado Carlos Espinosa de los Monteros han realizado entonces diferentes convenios laborales con una política a la que usted está acusando de corrupta, no nosotros. A ver, Lili Telles, entonces está diciéndonos que su hermana es corrupta, que su cuñado es corrupto, igual que Claudia Pavlovich, y que por eso hacen negocios en lo oscurito. Le digo más, senadora, la información en que se basa el contenido de mi columna, que compruebo con datos duros, dice que la asociación de su hermana, Movimiento RAS, es una organización que está registrada como institución de asistencia privada. No lo digo yo, lo dicen los documentos de esa propia asociación. Y recibió casi 5 millones de pesos. Se los digo con pesos y centavos, Lili. 4,791,537 pesos, de acuerdo al reporte de donatarias autorizadas correspondientes a los años 2015-2018. ¿Y quién lo emitió? La Secretaría de Hacienda y Crédito Público. No son mis dichos, senadora. Son los reportes oficiales de la Secretaría de Hacienda y no son los reportes, por cierto, de esta Secretaría de Hacienda. Son los reportes que se redactaron durante la gestión de Luis Videgaray, que como usted sabe o debería saber, justo en ese momento era el secretario de Hacienda de Enrique Peña Nieto. Y eso, Lili Telles, no lo puede usted tergiversar, eso no lo puede usted manipular. Esa es la realidad y esos son, aunque le duela, senadora panista, y no pueda argumentarlos, los datos duros. El día que usted pretenda debatir conmigo o con cualquier otra persona, debe entender, Lili, que un debate es un contraste organizado de ideas, sí, contraste, pero tiene que estar bien organizado. Usted tiene que tener bien organizaditos sus puntos de vista para que, pues bueno, se pueda alcanzar una especie de acuerdo o punto de vista intermedio, porque eso se logra, Lili, gracias a la exposición organizada y sobre todo se lo subrayo, pacífica de los argumentos. Pero si usted busca imponer su punto de vista, si usted no está interesado en alcanzar alguna especie de acuerdo, si a usted solo le interesa la demolición, el atentado comunicativo, entonces Lili estará condenada a ahogarse, como ya lo está haciendo, en su propia necedad. Usted debería saber, Lili, que a lo largo de la historia los debates han sido la fórmula predilecta del intercambio de puntos de vista en todos los ámbitos, no solamente en los formales, o no sé si lo hacían allá en TV Azteca, cuando usted era, pongo entre comillas, o diría Vicente Serrano, nótese mi sarcasmo, periodista. No, el debate es un confrontamiento, si usted quiere, con las ideas, pero con las ideas, senadora, no con las personas. Ahora, si usted no tiene ideas, ahí ya es otro problema. Si usted solo hace demostración de poca inteligencia, ¿qué hacemos ahí? La impulsividad afecta, Lili, la capacidad de una persona para tomar decisiones razonables. Y ahí, en la necedad, no hay sencillamente punto de encuentro, querido Vicente. Pues vaya que si le duele lo que se publica en medios como Sin Censura o el diario Basta, vaya que si está al pendiente de lo que firmas, mi querido Ricardo Sevilla, y pues creo que eso lo dice todo, de una senadora que quiere controlarlo todo, de una senadora que se quejó amargamente en aquel programa de Alasraqui, diciendo que no le gustaba cómo la entrevistaba y por eso ya decidió no concederme entrevistas. Bueno, pues es que los datos duros duelen, maestro Ricardo Sevilla. Duelen absolutamente y sobre todo cuando la intención de la senadora panista es tergiversar la realidad. La realidad le cae como una losa. La gente no le cree a los panistas, la gente no le cree a los chapulines y eso es lo que es la senadora Lili Telles.
dice que no tiene ninguna relación con su cuñado, con su hermana, y ahí están las fotografías, ahí están los videos, ya los bajaron incluso de la cuenta de YouTube de Movimiento RAS, pero nosotros los teníamos bien guardaditos. Se le olvidó el medio de comunicación donde vio esta información. Fue aquí, senadora Lili Téllez, en Sin Censura, este medio de comunicación que usted tanto aberra, que tanto ningunea. Aquí es donde le estamos abriendo o tratando de abrirle los ojos a la población, a la gente. Usted, por más teatral, por más amarillista, por más sensacionalista, por más clasista, no va a poder tergiversar la realidad. Y la realidad es que usted es una mujer virulenta, y la realidad es que la fundación en la que dice que usted no ha participado ni tiene ninguna injerencia, recibió dinero del erario público, imagínate, ya me estoy comportando liliteyesco, del erario, evidentemente es público. Pero Lili Téllez, por favor, lea lo que escribimos, vea, regañe a sus asesores, córralos a estos asesores panistas, seguramente egresados de alguna universidad privada, córralos, porque entonces no le pasaron, como dicen, el chisme bien. Aquí fue donde sacamos esa investigación especial que dio a conocer que usted y su hermana estaban muy abrazados de Claudia Pavlovich, recibiendo lana del erario. Y eso no lo puede cambiar, y vamos a seguir desnudándolos. No le funcionó, quería que nos echaran a patadas del diario Basta, le escribió al director y dijo, bueno, ¿qué onda? Que prácticamente lo echen porque está mintiendo. No estamos mintiendo, Lili. Usted presente los datos duros y entonces sí nos vamos a callar, vamos a silenciarnos. Pero si usted lo que hace es alborotar simple y sencillamente porque le estamos dando a conocer la realidad, entonces vamos a seguir. Y esos, Vicente, son los datos duros, y esto nos motiva en lugar de achicarnos. Así es, y como usted misma lo diría, no se convierta usted en la muñeca fea de trapo que va por los rincones llorando, Lili. Así como se burlaba de mí, Lili, ¿no le parece que el tiempo nos pone a todos y a todo en su lugar? Se lo dejo de tarea, senadora. Mi querido Ricardo Sevilla, hay que seguir invitando a la gente para que esté al pendiente de tu espacio en YouTube, para que esté al pendiente de tu canal, para que te lean, obviamente, en Twitter, y para que te lean también en el diario Basta. Claro que sí, querido Vicente, público memorioso, síganme por favor, se necesita esa fuerza, ese empuje en mis redes sociales. Ricardo Sevilla, así nada más en Facebook, @Sevilla Crítico en Twitter, síganme en el diario Basta, ahí ya en un momento lo dimos aquí a conocer en exclusiva porque fue aquí, senadora, donde publicamos la investigación especial, y en un momento vamos a subir ahí la carta completita y la respuesta para que usted siga haciendo bilis. Síganme, por favor, también ahí en el diario Basta, donde estamos escribiendo martes y jueves. Estamos publicando también investigaciones especiales, y síganme los datos duros MX, así de corridito, donde hoy tenemos informativo y nos vamos a ocupar desde luego de los entresijos de esa fundación RAS que tanto dinero ha recibido, pero que dice Lili Téllez que la desconoce. Y síganme, por favor, aquí en La Familia Sin Censura, donde estoy participando de lunes a viernes al filo de las 11 de la mañana, y los miércoles con investigación especial. Un abrazo, querido Vicente, y pues vamos al tianguis a ver si todavía alcanzamos. Es temprano, entonces apenas están los amigos ahí arrancándose. Bueno, pues saludos a los tiangueros, a los comerciantes ambulantes, a toda la gente que se gana la vida decentemente, precisamente en las calles de la querida Ciudad de México. Un abrazo al maestro Ricardo Sevilla. Nos vemos mañana, Ricardo. Déjeme decirle que me emocionó mucho ver de regreso a la querida Meme Yamel, a nuestra diosa poblana, a nuestra corresponsal en la mañanera, y me da
mucho orgullo verla regresar, pero no crea que porque no solo porque nos representa, sino porque está enfrentando retos de salud que creo que son de aplaudirle su convicción, su fuerza. Ayer le dije, en broma obviamente, ya era hora, pero bueno, mientras pueda, mientras sus dolencias le permitan, ahí está al pie del cañón y sí, dejó la víbora chillando con su planteamiento al presidente Andrés Manuel López Obrador. Es precisamente este planteamiento el que aprovecha el presidente para extenderse, para explicar y que es retomado por la gran mayoría de los medios de comunicación tradicionales y no tradicionales en nuestro país y en el extranjero. Vea y escuche el planteamiento que hace Meme y lo que dice el presidente. Buenos días, presidente. Meme Yamel de The Mexico News y Sin Censura. El día de ayer, la Fiscalía de Estados Unidos solicitó integrar nuevos elementos al expediente de Genaro García Luna. Estas nuevas pruebas es un audio, bueno, son unos audios en donde Genaro García Luna, el exsecretario de Seguridad, tuvo conversaciones con agentes encubiertos. En estos audios, en uno de ellos, afirmó haber hostigado y amenazado, perseguido a periodistas que lo investigaban aquí en México, así como también haber pagado millones también a periodistas y a medios de comunicación para que no lo investigaran. También en una segunda intervención que tuvo con otro agente infiltrado, Genaro García Luna solicita mandar a desaparecer al rey Zambada, que sería uno de los testigos en su caso, y también menciona a Cárdenas Palomino, que hoy está detenido aquí en México por el delito de tortura hacia los hermanos Vallarta sobre el montaje Cases Vallarta. Sobre esto, presidente, preguntarle, vaya, aunque la información se publicó desde ayer a las 7:30 de la tarde. Fueron muy pocos los medios los que la fueron retomando, incluso la mayoría ya lo retomó al filo de las 10 de la noche sobre el caso de Genaro García Luna. Y sobre esto preguntarle dos cosas. La primera, si el gobierno de México va a iniciar una investigación sobre estos sobornos que habría dado Genaro García Luna a periodistas o a medios de comunicación aquí en México para evitar que lo investigaran, y si va también a investigar este hostigamiento por parte de Genaro García Luna, exsecretario de Seguridad, hacia periodistas. Y en un segundo planteamiento, preguntarle si se va a reforzar la seguridad hacia Cárdenas Palomino, que fue cómplice de Genaro García Luna, que también está siendo investigado en Estados Unidos y al que, vaya, no sabemos todavía, pero en dado caso que Estados Unidos solicitara su extradición, ¿estaría México dispuesto a enviarlo a Estados Unidos? Bueno, pues es un asunto muy delicado. En efecto, ayer se dio a conocer esta información de la Fiscalía de Estados Unidos sobre unas supuestas grabaciones. Ya una vez detenido García Luna, lo grabaron. No se sabe si esto es prueba, si se va a aceptar. Lo que sí yo pediría desde ahora es que, independientemente si tienen valor jurídico o no las grabaciones, ojalá y se busque la forma de que se den a conocer. Porque yo siempre he sostenido de que la justicia tiene que ver mucho con lo preventivo. El que se conozcan todos los hechos y se reprueben, se estigmaticen hechos de abuso de autoridad, de represión, de corrupción,
que no se quede nada más en juzgados, en expedientes, porque esto ayuda mucho a mejorar la vida pública, a purificar la vida pública, la transparencia. Entonces, sí vamos a estar pendientes para que, si se autorizan o no, si se aceptan o no estas pruebas, que puedan darse a conocer. ¿Solicitaría que se haga un juicio público en el caso de García Luna? Pues que se dé a conocer toda la información, que no se oculte nada, que sepamos todo, porque también hay países en donde se hacen investigaciones, resuelven ellos lo que les importa y cierran los casos. Nosotros queremos que todo se ventile, que la vida pública sea cada vez más pública y más. Pues vaya caso el de Genaro García Luna. Estas son partes de las declaraciones del presidente Andrés Manuel López Obrador al planteamiento de nuestra querida Meme Yamel, a quien saludo con mucho gusto. ¿Cómo estás, Meme? Buenos días todavía. Todavía buenos días, mi querido Vicente. Pues muy bien, apenas saliendo del centro, ya extrañaba venir por acá. Pero vaya, lo decía en la mañana de antemano, una disculpa por secuestrar el micrófono, pero creo que la respuesta del presidente lo vale mucho, porque no solamente se va con la solicitud que hace de que sea público, ¿no? Yo le preguntaba si buscaría que fuera un juicio público, como el caso con el que lo comparaba, ¿no? En Estados Unidos, el juicio de Johnny Depp, que no es lo mismo, evidentemente, pero vaya, las comparaciones que ha hecho el presidente han sido relacionadas con cómo es que ese caso fue o ya se juzgó, y el de García Luna no ha tenido tantos elementos. Y el presidente dice, bueno, que sea público, solo quiere que sea público, sobre todo el tema de los audios. Estos audios que, no me dejarás mentir, Vicente, son la nota, al menos a mí como reportera, a mí como ciudadana, a mí como directora de un espacio, a mí como corresponsal, se me hace importante, porque estamos hablando de un exsecretario de Seguridad, no solamente confesando haber dado millones para callar prensa, mientras hostigaba y perseguía a otros reporteros o a otros periodistas, sino también es el mismo personaje, pero mandando a eliminar testigos importantes en su caso. Y ahí es donde menciona al rey Zambada y a Luis Cárdenas Palomino. Entonces, esto creo que es algo que debía hacer nota, y yo veía con extrañeza cómo, por ejemplo, el Universal no lo manejó, el Reforma tampoco, el Imparcial menos, el Financiero tampoco. O sea, es una nota que pasó de noche para muchos medios, y que el Universal hizo triquiñuela porque cambiaron una nota para que se viera que la había publicado hace 12 horas, cuando nosotros ayer en la noche revisamos y no había absolutamente nada publicado, ¿no? Su mejor nota o su encabezado era el que Claudia Sheinbaum había dado positivo a COVID-19. Entonces, esto muchos medios de comunicación lo evitaron épicamente, y yo sí creía que era prudente mencionarlo en la mañanera, sobre todo porque hablamos del origen, ¿no?, de muchos problemas que tienen que ver con la violencia, la guerra contra el narco. Y ahí es cuando el presidente habla sobre la historia, y creo que es importante recordar, por ejemplo, los datos que menciona, cuando dice que a 11 días de que inicia la administración de Calderón es que inicia la guerra contra el narco en Michoacán. Bueno, en 11 días, y dime tú si es posible, pero yo no creo, a 11 días no había un análisis de seguridad, nunca hubo un documento que dijeran, bueno, la guerra contra el narcotráfico es la solución a los problemas que tenemos en México. No hubo un diagnóstico, hubo una solución, solamente hubo una intención de un Felipe Calderón por legitimar su administración, y fue a través de la mano dura esta guerra contra el narcotráfico que hoy por hoy seguimos pagando. Por eso le hice estas preguntas al presidente, estas precisiones, sobre todo el decir, bueno, presidente, ¿se ha hecho algún análisis para ver qué tanto
despegó la guerra contra el narco en México en materia de seguridad para ver qué tanto fue el daño. Y ahí es cuando el presidente les decía, bueno, es que ni siquiera hubo un documento que avalara que la guerra contra el narco fuera la solución. Yo solamente, después de todo este planteamiento y de las peticiones que hace el presidente, entre las que además dice que se deberá de resguardar a los testigos, que se deberá de proteger a los testigos, también menciona que la fiscalía deberá ser la que en su caso abra investigaciones, particularmente con el tema de los periodistas y los moches o el dinero que pagó Genaro García Luna. Pero yo quisiera saber si Felipe Calderón ya tuiteó, no sé si tú sabes, o si le siguieron, o si le cortaban el internet a Felipe Calderón y se va a quedar sin internet toda la semana, porque el señor apenas el 2 de junio decía que por qué si había tantas pruebas en contra de Genaro García Luna no se hacía un juicio. Bueno, pues aquí hay creo que una gran respuesta. El señor estaba mandando a desaparecer testigos para evitar llegar a prisión y que la Fiscalía de Estados Unidos comprobara que sí hay una actividad criminal con quien fuera el hombre fuerte de Felipe Calderón. Pues mi querida Meme, también debo de decirle con toda transparencia a la audiencia de Sin Censura que en el momento en que me decías que ibas a la mañanera, olvidé, totalmente se me fue el rollo, pedirte que insistiéramos con la aclaratoria que ya tiene más de una semana, va para 2 semanas, debió de darnos Pablo Gómez a planteamiento de tu servidor y obviamente en equipo, tú como corresponsal, sobre la supuesta investigación que hay armada contra Enrique Peña Nieto. Asumo la responsabilidad, creo que tenemos tarea para tu próxima oportunidad o para mi próxima oportunidad, pero bueno, porque la gente lo ha estado preguntando, que dónde quedó el seguimiento a esto, no se me ha pasado. Simplemente creo que el tema García Luna acaparaba todos nuestros sentidos y toda nuestra atención, y qué bueno que lo pones sobre la mesa. Y nada más para aclarar, no creo que les haya pasado de noche a esos medios a los que tú has hecho referencia. Claro que están al pendiente y claro que no reportaron con toda la intención. Déjame saludar también al maestro Jaime Hernández, editor de la Jornada Sin Fronteras. Querido Jaime, desde anoche ya analizábamos juntos, te agradezco que me hayas enviado en su momento también el documento de la Corte, y bueno, pues escalofriante por donde lo veas, y qué importante que estemos los independientes ahí para hacerle el planteamiento al presidente, porque pues no lo van a hacer de esta manera como lo hizo, creo yo, magistralmente Meme Yamel, con el tema de los periodistas sobornados por Genaro García Luna. Y yo reitero, aquí los tres que estamos hablando, súmele a Toño, súmele a los otros compañeros, no tenemos la cola embarrada como la han de tener muchos que están con el Jesús en la boca después de enterarse de lo que se maneja en la Corte del Distrito Este de Nueva York. Te saludamos, mi querido Jaime. Sí, fíjate que yo coincido con Meme Yamel en el sentido de que es bastante significativo, muy revelador, que medios como el Universal, como Reforma y otros se hayan abstenido de revelar o de dar a conocer en este memorándum que va a ser clave, porque resulta que estas grabaciones que fueron elaboradas de forma subrepticia pero legal, son muy reveladoras, y yo creo que esto te revela hasta qué punto algunos medios de comunicación se dedicaron durante mucho tiempo no a desvelar las vergüenzas, sino a ocultar las terribles evidencias de un narcogobierno, así hay que decirlo abiertamente. Y este memorándum que introdujeron ayer los fiscales y que el juez tiene que determinar si es admisible, yo adelanto, estoy casi seguro de que sí va a admitir porque hay un término jurídico que se llama in limine. In limine es un término jurídico que es el que le da, así se bautiza este memorándum presentado. In limine es un documento que se presenta poco antes del inicio de un juicio que va a ser fundamental, y que
este documento presenta evidencia muy, muy relevante. ¿Por qué? Porque ya se sabía, y los fiscales lo sostienen así, que Genaro García Luna ha intentado desde un primer momento establecer que él es un perseguido político. Y por tanto él habla, va a tratar de defender, presentar su defensa, asegurando que muchos de los testimonios recabados son de gente a las que él persiguió, como es el caso de Mayo Zambada. Entonces, los fiscales, de manera muy astuta, casi le dejaron la bandeja servida para que se autoincriminara en estas grabaciones en las que Genaro García Luna no solamente revela que sobornaba a empresas de noticias, habla de empresas de complejos informativos, a periodistas, pero también aquellos que no se dejaban comprar los perseguían y les jodían la vida. Y además hay órdenes para mandar asesinar a testigos o a sus familiares, porque si no se asesina a un testigo que puede estar encarcelado, se manda a asesinar a su familia. Estas revelaciones son espeluznantes porque esto te demuestra hasta qué punto Genaro García Luna operaba como una cosa nuestra, como una cosa nostra, como hace la mafia mexicana desde las cárceles de Estados Unidos, como lo hacen los narcotraficantes que mandan a asesinar familias con tal de silenciar a testigos incómodos. Así es que estas grabaciones de Genaro García Luna le han dado una voltereta espectacular, porque ahora sí, yo no sé para dónde se va a hacer, cuál va a ser el argumento, no va a poder demostrar que es un perseguido político, como siempre dice, ¿no? ¿Por qué será, Vicente? ¿Por qué será Meme Yamel que todos estos malandros siempre se presentan como perseguidos políticos de este gobierno? Yo creo que no les va a servir mucho esto y tengo la esperanza de que sí. Yo estoy casi seguro de que vamos a conocer el contenido de estas grabaciones, porque una vez que se inicie el juicio, tendrán que darse a conocer porque son evidencia relevante, como sostiene el memorándum presentado ayer en la Corte Este de Nueva York. Además, Meme, Jaime, hay que decirlo, muchas personas dicen, oye, ustedes traen rabia contra los medios tradicionales, los periodistas. No, digo, no es secreto que mi lema, mi frase de batalla ha sido por años informarle como los chayoteros no se atreven, no les interesa, no les conviene porque no van a morder la mano que les da de tragar. Pues más de uno recibía de Genaro García Luna. García Luna era la mano que le daba de tragar. Por eso hay que exhibir una y otra vez este audio. Perdón, van a decir, oye, cabrón, pues ya lo presentaste. Leo Zuckerman entrevistando a Felipe Calderón. Si esto no es lavarle la cara a Genaro García Luna, ¿qué es? Suéltelo, Ceci, por favor. Pero no me cuadra, o sea, ¿a usted le cuadra que es la acusación? No, a mí me parece increíble, conociendo a Genaro García Luna, su relación con Estados Unidos, que pues haya aceptado sobornos del cártel de Sinaloa. No me cuadra, la verdad. La verdad, a mí, sobre todo cuando ocurrió el hecho, sí me sorprendió bastante, porque además el testigo que lo imputa, que es el hermano del rey Zambada, que es el rey Zambada, pues lo atrapamos nosotros, lo extradictó mi gobierno, o sea, en fin, muchos de los que acusan, pero mira, ya prefiero ver qué pasa en el juicio, Leo, y atenerme a ver esas pruebas. Las evidencias, eso sí, que se alegan contra este mismo testimonio que te comento, fue de 2018 en el juicio contra el Chapo. Teniendo esas evidencias en 2006, quizá otro gallo hubiera cantado, ¿no? Lo que salió, no ahora, salió ayer en el Universal, pero ya había salido, ya es algo conocido, de patrimonio que se va formando. La verdad, la mayoría de ese patrimonio se forma prácticamente después de la presidencia y, por cierto, no en función de relaciones con crimen, sino a relaciones de contratos con gobierno. O sea, yo dejo las cosas ahí en cualquier... Bueno, creo que es revelador tanto de Leo Zuckerman como de Felipe Calderón, diciendo, oigan, pues es extraño, pues si al rey Zambada lo apañamos nosotros, al hermano de Ismael Zambada, el jefe del cártel de Sinaloa, lo apañamos nosotros. Pues sí,
pues de acuerdo a estas grabaciones que presentan los fiscales, es al que quiere echarse al plato, al que quiere matar García Luna porque sería testigo en su juicio, en el juicio en su contra. Oye, pues, pobrecito Leo Zuckerman, ¿de qué te vas a disfrazar, Zuckerman? Tiene que salir con una bolsa de esas de papel en la cabeza. ¡Qué oso, te diría el perro Bermúdez, a quien le mando un deseo de pronta recuperación porque salió positivo al COVID, el gran perro Bermúdez, mi querida Meme Yamel. Es justo lo que les decía hace un rato. Calderón lavándole la cara, vaya, ya no sé qué es más lamentable, que se quede callado o que diga, es que ¿cómo es posible? Es indignante, pues si nosotros fuimos los que mandamos al rey Zambada, que no sé qué. Bueno, vaya, ¿qué habrá dicho Leo de esto? Porque él también decía, es que conociendo su relación con Estados Unidos, ¿cómo es posible? Que no les extrañe. Toda la administración de Felipe Calderón se concentró en eliminar los rivales del cártel de Sinaloa. De eso se trató la guerra contra el narco prácticamente, de eliminar a los enemigos del cártel que estaba beneficiando al secretario de Seguridad, porque el secretario de Seguridad pues era el que les abría el camino. Entonces, vaya, estos audios justamente, como decía Jaime, cuando se revelen, porque si se aceptan en el juicio se tendrán que escuchar, van a revelar al verdadero Genaro García Luna. Yo traía una teoría, que es que justamente recordemos que Genaro ha tenido muchas oportunidades de apegarse a algún acuerdo y que no ha querido, ¿no? Que a muchos nos ha sorprendido un poco el que digamos, bueno, es que tienen más de 1 millón de pruebas en tu contra, o sea, más apañado no puedes estar. Pero, vaya, creo que los audios comprobarían eso. La única lógica que yo le encuentro que Genaro García Luna no se apegara a algún criterio es porque justo buscaba desaparecer a sus testigos, desaparecer a los testigos para que la Fiscalía de Estados Unidos no pudiera comprobar su actividad criminal, no pudieran imputarle ningún delito, y entonces al salir campante, ¿no?, de la Fiscalía diciendo, bueno, pues que como nunca vinieron, no hubo ninguno, pues ¿cómo me van a acusar? Bueno, esa estrategia después de los audios ya se le vino abajo, ya valió esa estrategia, y no me sorprendería que a pesar que después de esto se apegara a algún criterio. No me sorprendería, y después de eso no sabemos qué va a pasar con don Felipe Calderón, pero es que es cínico, Vicente Jaime, es cínico quererse desentender del tema cuando desde hace mucho el cuestionamiento a Calderón es que sabía de sus lazos criminales porque se lo dijeron 2 personas y no lo quiso creer, y ahora que lo tienen detenido insiste en defenderlo tal como lo hizo cuando lo nombra secretario de Seguridad. Por eso, al que se cuestiona es a Calderón, porque vaya, no hay manera en que el señor dijera, ay, es que yo no supe, a mí no me dijeron, es que ¿cómo es posible? Imagínense ustedes. Bueno, creo que sí es posible, estamos viendo que es muy posible, y sobre todo estamos viendo aún cómo se les caen las máscaras a todos los comunicadores, que no me sorprendería que estuvieran en la nómina de García Luna y por ende del narco, porque hay que recordar que ese dinero muy probablemente venía por parte del cártel de Sinaloa. Esos millones que le pagaban a Genaro García Luna, pues probablemente son millones que él pagaba en sobornos. Bueno, ahí les va. Más allá del apartamento de los montajes de Loret de Mola, a ver qué dicen Latinos, que está en el mismo edificio en donde tiene o tenía intereses Genaro García Luna en Miami, están las columnas de Raimundo Rivapalacio. Por ejemplo, me acabo de encontrar una joya, 18 de diciembre de 2019. En su columna estrictamente personal, Raimundo Rivapalacio escribe García Luna, la geopolítica. Y en el 1, 2, 3, 4, en el 5º párrafo dice, al terminar el gobierno del presidente Felipe Calderón, donde fue un secretario superpoderoso, se fue a vivir a Estados Unidos en relación a Genaro García Luna. Lo contrató el Departamento de Estado para construir un modelo de seguridad pública en varios países de América Latina, y al fundar GLAC, la consultora en seguridad, requirió un permiso especial del Pentágono y la CIA porque sus sistemas estaban conectados a sus bases de datos. Por cierto, qué información tan cabrona le pasaron sus fuentes a Raimundo Rivapalacio, o la fuente era Genaro García Luna. Bueno, esa es harina de otro costal. Esto hace inverosímil, escribe Raimundo Rivapalacio, esto hace inverosímil, o sea, increíble, las acusaciones de la Fiscalía
cuando menos hasta este momento, y habrá que esperar el juicio y que presente sus evidencias. Pero para efectos de argumentación, si en realidad hay suficiente material para inculparlo, García Luna probablemente declarará bajo juramento. Dependiendo de lo que le pregunten, deberá decir lo que sabe, y en esta disyuntiva hay dos escenarios. Inverosímil, decía Raimundo Rivapalacio en 2019, pues a ver qué dice ahora con lo que presentan los fiscales en Estados Unidos, Jaime. Sí, es fascinante cuando uno observa por el espejo retrovisor y esos cabos sueltos que creíamos que eran unos cabos sueltos, nada de sueltos, estaban bien atados y bien atados a lo que era una narrativa para favorecer a Genaro García Luna. Haciendo alusión a la columna que acabas de leer, para alguien que ha sido corresponsal, yo fui corresponsal muchos años en Estados Unidos, es realmente una volada. Realmente Raimundo no deja de volar, no, siempre ha volado. Es imposible que el Departamento de Estado, el Pentágono, le hayan dado su bendición a contratos o empresas de Genaro García Luna, entre otras cosas porque todos los sistemas de seguridad, todas las agencias de inteligencia de Estados Unidos nunca llegan a acuerdos, nunca patrocinan a agencias o empresas que no sean de Estados Unidos, sobre todo si hay sospechas fundadas de que hay vínculos con el narcotráfico. Y ese era el caso. Hay que recordar que el ex embajador Carlos Pascual, en los cables de Wikileaks, ya revelaba o insinuaba los vínculos del gobierno de Calderón con los cárteles de Beltrán Leiva y el cártel de Sinaloa. Así es que esto que sostiene Raimundo se deshace como un cubo de azúcar en el café, y hay que tener en cuenta otro elemento. Él habla de la narcopolítica en esa columna, Raimundo, pero yo creo que estamos, querido Vicente y querida Yamel, ante un episodio, es una vertiente más que confirma que en México no solamente ha habido narcopolítica, sino que también ha habido narcoperiodismo. Yo recuerdo que desde la década de los 80 el narco ya rondaba y cortejaba a medios de comunicación y sobre todo a periodistas que cubrían fuentes policiales para sobornarles a cambio de acallar, silenciar información. Esa fue una gran preocupación para periodistas independientes como yo, que decíamos que tenemos que tener mucho cuidado, pero mira, el tiempo pasa y hoy sabemos, a mí no me queda duda, de que aparte de narcopolítica hemos tenido narcoperiodismo, y vamos a ver si con el discurrir de este juicio en Nueva York conocemos finalmente los nombres de esos periodistas sobornados, los nombres de esas empresas. Para mí sería fantástico, porque así yo creo que el mejor desinfectante para evitar que siga un sistema pudriéndose es la luz del sol. Tiene que haber luz y taquígrafos en ese juicio para que sepamos de una vez por todas quiénes fueron los socios estratégicos de Genaro García Luna a nivel personal, pero también a nivel empresarial. Esto que dice el querido Jaime Hernández, nada más me resta decir, con razón, con justa razón, a muchos les dolió cuando se hablaba de sicarios de la información. A lo mejor no les dejaba la conciencia. Entendió el que entendió. Mi querida Meme Yamel, también el segundo planteamiento que le haces al presidente Andrés Manuel López Obrador es brutal, sobre el caso de Quintana Roo y el caso también de Yucatán. Le diste la pauta también para que abundara en el tema de Calica y este despojo de tierras y este modus operandi de los poderosos para imponerse y aplastar a los más humildes en aquellas zonas en donde los precios van hacia arriba y en donde se agandagan al estilo Alito, a la mala. Ahí hay un tema, porque cuando fuimos al Tren Maya, yo no conocía la zona y estaba todo este auge de Selva Beltrán. Entrevistamos a dos integrantes de Selva Beltrán
Y dije, bueno, es que para hablar, para saber qué es lo que está pasando, pues uno tiene que ir, ¿no? Entonces fuimos al Tren Maya, con el apoyo de la audiencia, llegamos hasta allá, y lo primero que me doy cuenta es que, pues, es para llegar, para entrar al tramo 5, pues tuvimos que pasar un caminito, un camino que estaba, pues, construido, ¿no? Que evidentemente tuvieron que quitar maleza, que yo le llamo, que ellos dicen que es selva, porque exactamente lo mismo que tuvieron que quitar para el Tren Maya, no en dimensiones, pero la misma hierba que tuvieron que quitar para el Tren Maya, tuvieron que quitar para hacer este tramo, que llega a varias rancherías y que llega a varias, incluso hasta un cenote. Entonces, nosotros entramos por ese espacio, llegamos al tramo 5, entrevistamos a la gente, y de esa visita a la zona me logra contactar una periodista de Quintana Roo, Selene Contreras, a la que hemos entrevistado, y ella lleva casos en donde uno de los integrantes de Sélvame el Tren, ¿no? De hecho quizás uno de los precursores del movimiento, es socio de Río Secreto. Río Secreto es exactamente la empresa por donde nosotros entramos, que evidentemente pues es un río secreto, es un río subterráneo con el que lucran bastante bien, porque la entrada cuesta 2,000 pesos, entonces lucran con este río secreto, y está junto a Calica, o sea, junto a Calica, juntito, mientras que el tren les queda a 9 kilómetros. Entonces, pues una de las cosas que a mí me brincó fue, vaya, o sea, les molesta la vibración que pudiera ocasionar un tren a 9 kilómetros, pero no se han preocupado nunca por las detonaciones que ha estado haciendo su vecino, a 1 kilómetro, aquí, su vecino. Y Xcaret está enfrente, entonces Xcaret, Río Secreto y Calica son vecinos, están todos juntos. Entonces, ese primer planteamiento se lo hago al presidente diciéndole, bueno, pues es que no le parece que hubo sobornos, o se va a investigar si Calica les dio dinero para que no dijeran nada nunca, y entonces ahora sí, por el Tren Maya. Además, nosotros tuvimos un documento que ya publicamos en redes sociales, en donde Vulcan, la empresa madre de Calica, dice que el gobierno de México ha estado parando las actividades de forma ilegal, y además, ¿no? Dice que ellos van a retomar las actividades, lo que, vaya, querría decir que no están con la más mínima intención de aceptar el trato que les ha propuesto el presidente López Obrador, de que esto se convierta en una zona turística y ya que dejen de estar haciendo detonaciones para su banco de materiales. Y por último, vinculado de nuevo al tema del Tren Maya, pues uno de los socios, ¿no? Le decía Selene Contreras, lleva casos de despojos de tierra. Y ella nos contó cómo ella lleva un caso en contra de Otto von Petrap, este personaje que es socio de Río Secreto y además es uno de los precursores de Sélvame el Tren. De hecho, es de los que iba a ir a esta reunión con el presidente a Palacio Nacional. Y él ha invadido propiedades. Cuando nosotros fuimos a la península, cuando fuimos a Quintana Roo, lo que me decía la gente, los entrevistamos y me decían que, bueno, una práctica muy regular es la invasión de propiedades. Llega el empresario, le ve futuro a una propiedad que podría tener plusvalía, se aprovecha de que está vacío y le paga a unas personas para que vayan a invadir. Pasa el tiempo y entonces viene el pleito legal, los propietarios se le van encima de los que invadieron dicen que son los propietarios, y aunque eso cuesta dinero, termina siendo menos lo que podría gastarse un empresario en querer comprar una tierra ejidal en el precio que corresponde. Es muy distinto, es un precio, hay un cambio abismal, lo cual es de mucha mayor utilidad para los empresarios, y así es como muchos de ellos se han hecho de esos negocios turísticos o de estos espacios en la zona. Así que, vaya, de ahí el presidente se arranca con la respuesta, pero al final lo que queda evidenciado, lo que nosotros buscábamos cuando hicimos este planteamiento era, uno, ver si el presidente, ¿no?, puede intervenir en el caso de las invasiones, porque hay mucha gente, eso es lo que me dio mucha tristeza, es mucha gente que es la propietaria de la tierra y termina trabajando y muy mal pagada por los empresarios que llegaron a invadir su propiedad y que pusieron un negocio. Es como un estilo de colonización moderna, ¿no? No le pagan bien ni siquiera les pagan bien, les pagan muy mal y los tienen trabajando en malas condiciones algunos. Y al final ellos llegaron, no es su tierra, no es nada, y llegan e invaden la propiedad. Ni siquiera pagan a los precios justos, que esa es la molestia. Y además la hipocresía de estos personajes de Sélvame el Tren, que yo considero se debería de investigar si existe algo más.
El presidente, bueno, nos responde que para él es Calica, ¿no? Es esta empresa Calica la que está moviendo absolutamente todo y tiene sentido cuando, pues vemos, usted lo puede ver en Google Maps, vea, busque ahí Río Secreto, ¿no? O busque la dirección de Calica, que está en la carretera de Quintana Roo, en la carretera de Cancún, y va a encontrar que está está a 1 kilómetro Río Secreto y Xcaret, mientras que el Tren Maya está a 9 kilómetros de la carretera, exactamente al mismo punto. Entonces, bueno, ¿en dónde queda la preocupación por el medio ambiente en realidad, no? Y creo que esto también le ha dado la pauta a estos planteamientos de hoy, mi querido Jaime, para barrer, literal, ponerle una tunda a expresidentes como Carlos Salinas de Gortari y Felipe Calderón, al hoy presidente Andrés Manuel López Obrador en su mañanera. Salvo que tú digas que estoy exagerando, creo que fue una tunda de esas que lastiman hasta el alma, mi querido Jaime. Sí, y hace unos pocos días, querido Vicente, recordamos cómo durante la época, porque fíjate nada más cuánto tiempo ha pasado desde la época del Porfiriato en 1908, 1909. Tú sabes que Porfirio Díaz fue uno de los primeros políticos mexicanos en hacer uso de las confiscaciones de tierra para hacerse rico. Pero también este proceso de confiscación o robo de amplios territorios del país se lo permitió a sus aliados políticos dentro y fuera del país. Es el caso de la familia Rockefeller, es el caso de la familia Hearst, que se vieron beneficiados con la confiscación de tierras que permitió Porfirio Díaz, y de esta manera, por eso en los medios de Estados Unidos nunca atacaron en serio a Porfirio Díaz. Bueno, esa práctica persistió, renació durante el sexenio de Carlos Salinas de Gortari. Por eso el presidente tiene razón cuando dice que es una forma de neoporfirismo, ¿no? Que resurge justamente con Carlos Salinas de Gortari, lo continúa Ernesto Zedillo, y recordó que antes de que terminara la presidencia de Zedillo, se siguieron dando este tipo de prácticas, permisos concedidos de forma arbitraria para empresas como Vulcan. Tú sabes que Vulcan es un gigante, es el gigante de los materiales de construcción en Estados Unidos. Y aquí también hay otra parte interesante a tener en cuenta. No solamente es la denuncia que ha presentado y el contexto que le ha dado Meme Yamel en sus preguntas de la mañanera y las respuestas del presidente, pero esto nos permite a todos nosotros observar cómo de alguna manera Andrés Manuel López Obrador, al combatir en este doble frente político y empresarial, tiene que librar, fíjate, no solamente las batallas internas domésticas con políticos del PAN y del PRI que siguen apostando por este mismo modelo neoporfirista, pero ahora fuera de México contra empresas como Vulcan. Tú sabes que Vulcan ya llevó a México ante tribunales internacionales. Hay una demanda por más de $500 mil millones por el cumplimiento, asegura Vulcan, de la concesión que se les dio. Yo creo que el cálculo de Vulcan es un mal cálculo, porque Vulcan cree que Andrés Manuel López Obrador es como otros presidentes mexicanos, a quienes se les puede poner la pierna encima ante una corte internacional. Y yo les recuerdo a los señores de Vulcan que el presidente hizo mención hoy de una cosa interesante. Esto lo va a llevar al seno de Naciones Unidas. Ojo, eso es muy importante. Y dos, también lo va a llevar ante la gente que controla el mercado de valores y los fondos de inversión. Por ejemplo, todo el mundo sabemos, y él nunca lo ha ocultado, que él es íntimo amigo de Larry Fink, el dueño de uno de los fondos de inversión BlackRock más importantes. Es decir, si Vulcan se quiere pelear con el presidente de México y México, no va a ser tan fácil, no va a ser un paseo de campo.
Y yo creo que no es lo mismo enfrentarse a un Felipe Calderón que se bajaba los pantalones a la primera, o también Enrique Peña Nieto, que enfrentarse a Andrés Manuel López Obrador, un hombre, como le dicen en la canción, si hay alguien necio, 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 ese es Andrés Manuel López Obrador. Y si ellos creen que esta batalla frente a Andrés Manuel López Obrador va a ser fácil, se están equivocando. Independientemente del resultado que tenga este pleito, que tengan en cuenta que esta batalla ya le está armando Andrés Manuel desde distintos frentes, Naciones Unidas, con el añadido de que este es un tema que atañe al cambio climático, al daño a la ecología, a los ecosistemas. Y en el caso de Wall Street y empresas como BlackRock, que son de las más importantes y poderosas, ellos también ya son muy sensibles al tema del daño ambiental. Así es que yo sospecho que vamos a asistir, querido Vicente y Meme Yamel, a una batalla de colosos, y yo sospecho que Cálica o Volcán no van a salir muy bien liberados. Querido Jaime, invitemos a la gente a tus trincheras. Hay que seguir respaldando los esfuerzos que desde la independencia hacemos todos aquí en Sin Censura. Gracias, querido Vicente. Sí, te agradezco nuevamente que me dejes intervenir en este espacio de Sin Censura, y les invito que se sumen también a nuestro canal de No Apto para Cínicos. Transmitimos todos los días a partir de las 14 horas. También les pido que se sumen a través de nuestras redes sociales, a través de mi cuenta @Jaime Journo, y también a través de la sección de La Jornada Sin Fronteras del gran periódico La Jornada. Un abrazo a Yamel, un abrazo a ti, querido Vicente. Nos vemos más tarde. Claro que sí, nos vemos en Sin Censura Nocturno, querido Jaime. Mañana dice Santiago Nieto, el extitular de la Unidad de Inteligencia Financiera, que vendrá a hablar sin censura de Roberto Gil Suart, el calderonista Roberto Gil Suart, para que no se pierda el segmento, la entrevista con Santiago Nieto. También estamos viendo si la entrevista que tenemos pactada con Mario Delgado, el presidente de Morena, quien se encuentra en una reunión, yo lo comprendo, se puede hacer en Sin Censura Nocturno, así que esté al pendiente de nuestros espacios. Querida Meme Yamel, hay que cerrar invitando a la gente para que también te apoye a ti, para que esté al pendiente de las noticias al Chile, para que lea las noticias en The Mexico News, querida Meme. Pues muchas gracias, mi querido Vicente, y para la próxima pues ya tenemos ese tema pendiente para darle seguimiento, a ver si existe o no una investigación hacia Enrique Peña Nieto. Entonces ya saben, síganme en mis redes sociales como @memeyamelca. Ahí estamos dando las noticias al Chile, el detrás de la mañanera como de que no, y también en TikTok, porque pues, ¿por qué no? Entonces ahí también nos encuentran en memeyamk y lean nuestras notas en nuestro portal damexico.news. Mi querido Vicente, te mando un abrazo muy grande a todo el equipo, a mi querido Jaime también, y pues nos estamos viendo aquí próximamente. Cuídate mucho, querida Meme, nuestra diosa poblana, aquí en Sin Censura, después de dejar la víbora chillando en la mañanera, ahí en Palacio Nacional. Amigos, amigas, regresamos en breve, pero mientras seguimos hablando sin pelos en la lengua, sin censura, usted puede suscribirse a nuestros 3 principales canales en YouTube. Sin Censura Media, en donde tenemos más de 1,600,000 suscriptores, Sin Censura TV, en donde tenemos más de 1 millón de suscriptores, y en Sin Censura Presenta, en donde queremos llegar muy pronto a los 100,000 suscriptores. Si usted ya está inscrito en Sin Censura Media, suscríbase en Sin Censura TV. Si ya está suscrito en Sin Censura TV y Sin Censura Media, suscríbase a Sin Censura Presenta. Recuerde que es gratis, no tiene que sacar un solo centavo de su bolsillo para apoyarnos. Dele clic en la campanita para que los señores y señoras de YouTube envíen las notificaciones cuando estemos transmitiendo en vivo y en directo o estemos subiendo videos. También nos puede seguir en Twitter en @Vicente Serrano y hasta en Instagram. Ojo, también estamos en Instagram. Son nuestras redes sociales y con el apoyo de ustedes seguimos creciendo, porque con ustedes todo, sin ustedes nada.